Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente, dándole gracias a Dios por este nuevo día, por permitirnos llegar a sus casas a través de este medio. Para aquellas personas que nos escuchan en diferido, también es un gusto saludarles. Qué bueno que podamos seguir aprendiendo y conociendo más acerca de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Vamos a orar primeramente, agradecidos con nuestro Dios. Padre, te damos a ti gracias por este nuevo día, Dios. Gracias por amarnos y por bendecirnos en Cristo, Dios. Gracias, Señor, porque podemos estar completamente seguros de que la buena obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, la perfecciona y la termina hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te honramos a ti y te bendecimos, Señor. Y oramos para que en todo tiempo, Señor, la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos, Dios. Padre, permítenos caminar cada día como es digno de ti, Señor, agradándote en todos, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Señor, oramos para que esta palabra produzca en nosotros un mayor entendimiento de tu vida, Señor, de lo que somos y tenemos en ti, Padre. Te amamos a ti, Señor, y oramos por cada persona que nos ve, Señor, a través de este medio, Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea afirmando, Señor, las verdades de la posición de hijo, Señor. Y aquellos que no te conocen, Padre, oramos para que puedan llegar al pleno conocimiento de la verdadera vida eterna, que es Cristo Jesús en ellos, Dios. Una vida que es incorruptible, una vida que trasciende, Señor, cualquier sistema de pensamiento, Señor. Padre, gracias te damos a ti por este nuevo día, por este nuevo amanecer. Padre, gracias, Señor, porque a pesar de cualquier circunstancia, Señor, un momento que estemos viviendo, podemos estar plenamente convencidos, Señor, de que tú eres bueno, de que tú eres fiel y de que tú todo lo tienes bajo control, Padre. En ti confiamos cada día, Señor, porque tú eres nuestro escudo, eres nuestra fortaleza, eres todo lo que necesitamos, Padre, para seguir adelante, Dios. Gracias por amarnos y por bendecirnos en Cristo Jesús nuestro Señor. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, y nos permitas, Señor, seguir aprendiendo y conociendo más de lo que tú has determinado con cada uno de nosotros. Oramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hoy estamos por aquí desde Candelaria, por aquí donde mi suegra, donde mis cuñados, compartiendo desde este lugar. Qué bueno que podamos movernos de un lado para otro. Y vamos a seguir dando continuidad a una temática de enseñanza que comenzamos hace como unos 2 meses, que hemos titulado La Gran Comisión o La Gran Omisión. Y recordemos algo de este tema, o el objetivo principal, ¿cuál es? Recordemos que cuando hablamos de la Gran Comisión, se habla normalmente de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero la mayoría de personas centran su mensaje en la Gran Comisión en cuanto a la parte de ir. Y consideramos que el hacer algo para Dios determina lo que nosotros realmente somos en Él. Pero necesitamos entender que no se trata solamente de hacer algo para Dios, sino de formar discípulos que realmente reproduzcan la vida de Cristo en otras personas. Y en esto nos centramos cuando hablamos de la Gran Comisión. Hemos hablado precisamente acerca de lo que es la Gran Comisión. Esta es la quinta enseñanza, y la cuarta enseñanza estuvimos hablando acerca de lo que es el discipulado. Pero hablamos de un discipulado apostólico y un discipulado de reino. ¿Y por qué decimos apostólico de reino? Porque recordemos qué significa la palabra apóstol. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. Enviado. Entonces, apóstol significa enviado. O sea, el discipulado que se hace tiene un objetivo, y es, se envía a la persona. ¿Pero a qué se envía? A hablar de lo que ella vive, de lo que ella cree, o de lo que Dios ya determinó en su agenda divina. Y de esto se trata apostólico de reino. Entonces, por eso decimos discipulado apostólico de reino. Y estuvimos hablando en la cuarta enseñanza de qué no es un discipulado y qué sí es un discipulado apostólico de reino. Decíamos en la enseñanza anterior, que es un proceso formativo y no un suceso informativo. Allí estuvimos hablando acerca de que el propósito de Dios con nosotros
No es que sigamos siendo las mismas personas que éramos antes de conocerle. Que el propósito de Dios con nosotros no es que nosotros cambiemos de hábitos, sino que desarrollemos la naturaleza que tenemos como hijos. Entonces, lo primero que estuvimos hablando es un proceso que formativo y no un suceso informativo. Lo segundo es una relación personal. El discipulado es una relación personal, no una lección ocasional. Lastimosamente, nosotros tenemos a veces hábitos, digamos, que crean, digamos, buenas costumbres, nos llevan a ser disciplinados en ciertas cosas, pero necesitamos entender que el discipulado es mucho más que esto, más que una clase, más que una materia. A veces, lastimosamente, por la formación que tuvimos dentro de muchas congregaciones, nos llamaban a nosotros, es que usted tiene clase de discipulado, y creíamos que el discipulado era una clase, ¿sí? Pero recordemos que el discipulado tiene que ver más con una relación personal que se tiene, ¿sí? Y no una lesión ocasional. Y lo tercero que estuvimos hablando hace, 15 o 20 días, es que el discipulado es una tarea de entrenamiento y no una actividad de entretenimiento. Siempre que vamos a estar hablando de discipulado, vamos a estar hablando de que vamos a estar siendo entrenados, ¿sí? Y no vamos a estar siendo entretenidos. Yo sé que a todos nos gusta entretenernos, nos gusta pasarla chévere, pero cuando hablamos de una vida de discipulado, es más, yo diría una cosa, aún en medio de una actividad de deporte, uno está siendo discipulado, uno está siendo formado. Alguien dijo una vez que el deporte no manifiesta el carácter, sino que realmente no forma el carácter, perdón, sino que realmente lo pone de manifiesto. Podemos decir que somos hijos de Dios, que somos pacientes, pero pongámonos a jugar, a ver si usamos esa misma paciencia para competir. Ahí sí nos volvemos violentos, bruscos, u otros, como decimos por ahí, hasta nos bajamos de la cruz. Entonces necesitamos entender que el discipulado es una tarea de entrenamiento y no una actividad de entretenimiento. Y lo cuarto, y vamos a mirar esto, y es lo siguiente, es un proyecto para formar sucesores, no es un plan para buscar seguidores. El discipulado tiene como objetivo formar sucesores y no un plan para formar o buscar seguidores. Lastimosamente, hemos creído que entre más like tengamos o entre más seguidores tengamos, estamos siendo objetivos o estamos siendo efectivos en lo que Dios quiere de nosotros. Y esto no se trata de tener seguidores. El discipulado tiene que ver con buscar, formar, sucesores. Y en esto Jesús lo tuvo claro. Jesús no buscó ser el protagonista en la asignación que el Padre le dio aquí en la tierra. Porque si hubiera sido así, Él no se hubiese buscado de un equipo de discípulos. Él fue consciente que el tiempo de aquí en la tierra de Él era limitado, al igual que el nuestro. Y como Él entendió eso, Él decidió reproducir lo que Dios le había dado en su voluntad divina y en su propósito eterno, que otros pudieran llevar a cabo este proceso de formación. Entonces, Juan capítulo 17, versículo 22, mire lo que dice. Juan capítulo 17, versículo 22. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Démonos cuenta que lo que dice Jesús es lo siguiente: lo que Dios me dio a mí en gloria, yo también lo he compartido con otros. O sea, cuando yo entiendo que el discipulado tiene como propósito o como objetivo formar sucesores, yo tengo que entender que yo no puedo quedarme con lo que he aprendido o con lo que he entendido de parte de Dios, sino que necesito que esto que he recibido también pueda ser compartido y pueda ser conocido por otros. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Para que ellos reproduzcan lo que también conocen de parte del Señor.
El propósito, como le digo, de Jesús no solamente era que sus discípulos escucharan sus enseñanzas o que vieran sus milagros o que estuvieran solamente con él. Esperaba de ellos ver vidas transformadas y fructíferas, porque para esto los había elegido. Y ese es el propósito que necesitamos entender como ministros del Señor, como pastores. No fuimos llamados a tener seguidores, fuimos llamados a buscar sucesores, reproducir en otros lo que de Dios hemos recibido. Por eso, mire, lamentablemente la iglesia no es efectiva donde es puesta. ¿Por qué? Porque se ha conformado con solamente escuchar un mensaje. Pero ¿qué está pasando? Que no está reproduciendo lo que del Señor necesita verse en ellos. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 16. Con respecto a lo que Jesús dice a sus discípulos. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que ¿quién? Yo os elegí a vosotros y os he puesto, ¿para qué cosa? Para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, cuando Dios a usted y a mí nos llama, dice, primero que todo nos deja algo claro. Nosotros no escogimos a Dios. Nosotros no buscamos a Dios, como normalmente se nos ha enseñado. A veces malinterpretamos una conversión o un proceso de evangelismo y le decimos a la gente, usted necesita buscar a Dios, como si Dios estuviera perdido. No es que usted busque a Dios, sino que usted necesita permitir que Dios lo encuentre, que Dios lo halle a usted. Usted necesita atender lo que de Dios se ha dado a conocer de parte de Él. Por eso Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero ¿para qué los Él eligió? Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora démonos algo, el fruto que el hombre lleva, que el hombre de Dios lleva, no es algo que reproduce Él, sino algo que Dios le ha dado. O sea, nosotros no reproducimos nada por nosotros mismos. Nosotros reproducimos algo que de Dios hemos recibido. Para que este fruto se diera y permaneciera, la relación entre discípulo y maestro debería ser tan profunda como lo es la vid con el pámpano. La Biblia lo dice claramente. Jesús lo dijo, permanezcan en mí y yo en vosotros. Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así tampoco vosotros no podéis llevar frutos separados de mí. Esta es la importancia que tiene que ver el maestro con el discípulo. Esta es la importancia que tiene que ver el que se congrega con el pastor. Si no hay cercanía, si no hay unidad entre ellos, es imposible que pueda haber reproducción. Los discípulos pudieron reproducir lo que de Jesús recibieron. ¿Por qué? Porque estuvieron con Él. Entonces, es por esto que el texto nos marca claramente dos cosas importantes cuando habla permaneced en mí y yo en vosotros. Y habla acerca de uno, el fruto y la comunión permanente. No puede haber fruto si no hay comunión. No puede haber desarrollo de propósito si se ignora lo que Dios quiere con nosotros. Ambos son esenciales en la vida del discipulado. Por eso nosotros debemos reconocer que de una u otra forma nos cuesta a nosotros mantener este equilibrio en cuanto a dar fruto o reproducir el fruto y al mismo tiempo permanecer en él. Porque lastimosamente a nosotros nos enseñaron a hacer cosas. Pero Jesús, antes de mandar a sus discípulos a hacer algo, primero les dijo, estén conmigo. Vean lo que yo hago. Y como me vean a mí, ustedes lo pueden luego hacer. Jesús habló a sus discípulos de que ellos tenían que perdonar, pero Él dio ejemplo acerca del perdón. Jesús habló acerca precisamente de no guardar resentimiento, de no guardar venganza.
y explicó lo que significaba ser la expresión de un hijo de Dios, porque primero lo modeló él mismo. Usted no puede reproducir fielmente lo que no conoce realmente de parte de Dios. Entonces, los verdaderos discípulos son aquellos que están dispuestos a ser formados para luego ser transformados y hacer aquello para lo que fueron llamados de parte de Dios. Necesitamos ser formados, y en la formación que vamos a tener de parte de Dios es donde va a operar en nosotros una genuina transformación. Y esta transformación va a hacer que nosotros podamos ser fructíferos en aquello que Dios quiere de nosotros. Entonces, importante que podamos entender nosotros esto. Buscamos formar sucesores en el discipulado y no buscar seguidores, porque no se trata de cuántas personas se congregan con nosotros. Se trata realmente de cuántas personas están siendo sucesores. Y yo pregunto, ¿qué pasaría si se cierra esta cámara, se apaga esto? ¿Podríamos estar seguros de que hay alguien que pueda seguir llevando esta palabra a quienes les hemos enseñado? O como dice la Escritura, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y yo siempre pienso esto cuando hablamos con muchos pastores. Siempre digo, busquemos dejar sucesores. Alguien que continúe con la tarea que a nosotros Dios nos encomendó. De eso se trata. Ningún hombre de Dios es indispensable en el propósito de Dios. Hoy estamos aquí, mañana no podemos estar. Pero la pregunta es, ¿se están formando sucesores o solamente tenemos seguidores? Y si tenemos seguidores y no sucesores, he aquí la importancia de un genuino discipulado. Entonces, lo otro, el discipulado es una encomienda, mire, y algo que es importante poder entender esto, es una encomienda divina, no un programa eclesiástico. Y esto es fuerte, pero lastimosamente esto se ha vuelto más como un sistema eclesiástico, lo que son las reuniones, digamos, que tienen que ver con la Biblia. Pero es una encomienda divina. Jesús, vuelvo y repito, no solamente enseñó a orar, sino que oró con sus discípulos. Dios precisamente nos comisiona a nosotros, no para que llevemos a cabo nuestro propósito, sino que para que desarrollemos lo que Él ya se propuso con nosotros de antemano. Para eso es que fuimos llamados. Ser iglesia no tiene que ver con nada eclesiástico, no tiene nada que ver con algún concepto religioso. Recuerde lo que la Biblia dice, Apocalipsis 1:6, que Dios a nosotros nos hizo primeramente reyes y luego sacerdotes. Los reyes gobiernan, los sacerdotes ministran. ¿Y qué ministran? El mensaje de Dios. Pero gobiernan primeramente. Pero lastimosamente hemos visto más la vida de discipulado más como un concepto religioso. No solamente, vuelvo y repito, de aquí la importancia de nosotros poder compartir enseñanzas. No solamente nos dedicamos a compartir enseñanzas, sino a vivir lo que estamos enseñando. La pregunta es, ¿cuánto de lo que hemos escuchado es una realidad en nosotros? Hablamos de madurar, hablamos de carácter, hablamos de cosas, hablamos de servicio, pero ¿cuánto de eso realmente es una realidad en nosotros? ¿Cuánto podríamos decir que hay un mayor incremento de la vida de Cristo en nosotros? ¿O aún nosotros seguimos haciendo nuestra propia voluntad? El discipulado tiene que filtrar este tipo de cosas. Es en la convivencia del discipulado donde realmente afloran virtudes y debilidades de las personas. Por esa razón es que vemos nosotros la importancia de congregarnos. ¿Por qué digo esto? Porque detrás de cámaras podemos decir que todos somos inmaculados, pero en el trato que tenemos nosotros con las personas evidenciamos lo que realmente hay de Cristo en nosotros.
Mire lo que dice la Biblia en la Nueva Versión Internacional, Proverbios 27:17. Proverbios 27:17. 17. Mire lo que dice. El hierro se afila con el hierro. ¿Es verdad o no es verdad? Es una verdad. El hierro se afila con el hierro. Y el hombre con el trato con el hombre. Si creemos que la santidad es el resultado de estar separados de la sociedad, no hemos entendido nada. Si creemos que santidad tiene que ver con vivir en un lugar apartado, solitario, donde no tengamos contacto con nadie, estamos equivocados. Evidenciamos que tanto de Cristo hay en nosotros en la medida que tenemos relaciones unos con otros. El hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Por eso los evangelios a nosotros nos presentan las diferentes experiencias que Jesús tuvo con sus discípulos. De una u otra forma, ellos aprendieron a enfrentar y a madurar en las carnalidades que ellos tenían. Hablamos de un Pedro. ¿Cuáles eran las características de Pedro? Un hombre que era violento, imponente en hacer su voluntad, pero luego aprendió a ser un hombre dócil y sencillo en lo que Dios quería de él. Siempre la Biblia nos muestra y nos deja claro esto. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, nosotros no podríamos decir que ellos fueron los mismos después de que Jesús partió. Gracias. Sino que realmente la vida de ellos fue completamente diferente. Y de esto se trata. El discipulado tiene que ver con esto, que cada día mi vida tiene que ser diferente. El discipulado revela con total realidad que no existe una comunidad ideal prácticamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que de una u otra forma todos estamos en un proceso de madurar. Todos estamos en un proceso de seguir aprendiendo. La comunidad ideal y perfecta es como muchas personas dicen, no, yo quiero ver la iglesia perfecta. Nunca va a encontrar, en el buen sentido de la palabra, una comunidad perfecta en la tierra, no. ¿Por qué? Porque está llena de seres humanos que de una u otra forma estamos en un proceso de formación. ¿O no ha sido usted formado cuando va a un lugar a congregarse y le dice el ujier, no se me siente aquí, siéntese allá? No chocamos con eso normal. Uno dice, pero ¿por qué me tengo que sentar donde ellos digan y no donde yo quiera? Ahí comenzamos a ser formados. Y son pequeñas cosas, pero vuelvo y le digo, aprendemos a ser formados cuando tenemos comunión los unos con los otros. En ese momento, si usted quiere apagar la cámara, quiere encerrarse en el baño, no pasa nada porque no lo estoy viendo. Pero ¿cuántas veces nosotros cuando estamos de manera presencial, la gente empieza a pararse al baño y comienza a ir a algún lugar y el pastor tiene que decirle, les pido un favor, quédense sentados. Ahorita no hay espacio para entrar al baño. Es allí donde nosotros estamos siendo, ¿qué cosa? Formados. Es en esa cercanía donde nosotros necesitamos aprender a entender que el discipulado es una encomienda que Dios establece de parte de Dios y que no solamente es un programa eclesiástico que se desarrolla de parte nuestra. Ahora, en cada uno de sus discípulos, Jesús veía no lo que ellos eran, sino realmente lo que ellos iban a hacer. Jesús, cuando toma a Pedro, cuando toma a Juan, cuando tomó a cada uno de sus discípulos, no los vio por lo que ellos eran en su momento. Jesús los vio por lo que ellos iban a hacer más adelante.
Y mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 41 y 42. Juan capítulo 1, versículo 41 y 42. Dice Juan capítulo 1, versículo 41. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Pero mire lo que dice el versículo 42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí vemos algo que Jesús ve en Pedro. Mire, le dice claramente, tú eres Simón, hijo de Jonás. Esa era la realidad que Jesús estaba viendo en él. Pero luego le dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y esto es el proceso que Dios ve en la vida de cada hijo suyo, que Él no lo ve como usted mismo naturalmente se podría estar viendo en el momento. Jesús vio a sus discípulos desde un comienzo como los que iban a ser sus apóstoles. No los trató como discípulos solamente. Él los vio como los que iban a llegar a ser. ¿Y qué iban a llegar a ser? Apóstoles. Necesitamos entender que Dios aún sigue trabajando en nosotros. Podríamos decir con seguridad, no soy, pero seré. No soy todavía lo que Dios ha determinado conmigo, pero seré lo que Dios ya determinó en su eternidad con nosotros. Perdón. No somos una obra terminada todavía, pero podemos estar plenamente convencidos que aquel que comenzó su buena obra en nosotros la perfeccionará y la terminará hasta el día de Jesucristo. Dios sigue trabajando con nosotros. Él no nos ve como nosotros nos vemos. Posiblemente nosotros nos vemos llenos de limitaciones. No vemos que nosotros, podríamos decir en este momento, nadie da un peso por nosotros. Podríamos llegar a pensar. Pero esto no es lo que Dios ve de nosotros. Nosotros no somos personas que nos vemos buscando una bendición, sino que realmente nos vemos y necesitamos vernos como lo que ya somos y tenemos en Cristo. Bendecidos con toda bendición espiritual, posicionados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados, somos justos, somos santos, somos perfectos delante de Dios. Y eso no anula la humanidad nuestra. Al contrario, pone en evidencia que estamos en ese proceso de transformación. Y como lo dije ahorita, no soy todavía, pero seré. Y en eso necesitamos estar convencidos. Pero eso aplica para los hijos. Esto aplica obviamente para aquellos que tenemos la vida de Cristo en nosotros. Pero si usted, vuelvo y repito, me está viendo y no conoce al Señor, le puedo decir con plena certeza que si usted rinde su vida a Dios, que si usted permite que Él obre en su vida, Él va a hacer en su vida no aquello que usted quiere, sino aquello que Dios ya se propuso en la eternidad con usted. Y entendiendo algo, que la voluntad de Dios para usted y para mí es buena, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces necesitamos entender la importancia de lo que es un discipulado. Por eso cuando hablamos de la gran comisión, Jesús se centró en predicar, en dar enseñanzas, en hacer milagros. Pero su mayor enfoque fueron sus discípulos. Sus discípulos. Ese fue su mayor enfoque. Él no se centró solamente en hacer milagros y en buscar popularidad. Es más, sus discípulos ignoraban a veces lo que él había venido a hacer.
lo que Jesús había venido a hacer. Tanto así que creían que Él era el rey que iba a libertarlos de la opresión de Roma. Y lo veían más como un libertador en lo natural, pero ignoraban lo que tenía que ver con el propósito eterno de Dios. Y a veces, si nosotros no tenemos claro cuál es el propósito de Dios con nosotros, vivimos creyendo que, vuelvo y repito, que Dios existe para satisfacer nuestras necesidades primarias. Y recordemos, Dios no existe por causa de nuestras necesidades. Nosotros existimos por causa de su propósito. Entonces, y lo sexto, con respecto al discipulado apostólico del reino, es que el discipulado es una dinámica para edificar vidas y no una mecánica para reunir personas. El propósito del discipulado es edificar vidas. Ese es el propósito, y no solamente reunir personas. La razón por la cual existe el discipulado es para que todo creyente en Cristo se convierta en un servidor de Él. Esa es la razón por la cual existe el discipulado. Cada creyente en Cristo debe convertirse en un servidor de Él. Y repito, discipulado es una dinámica para edificar vidas y no una mecánica para reunir personas. Esto no se trata de reunir gente. Mire, si algo que yo he tenido claro esto, desde que comencé la parte del ministerio, y yo lo dije claramente y siempre ustedes me escucharán que lo he dicho, mi propósito no es llenar lugares, mi propósito es edificar vidas en Cristo. Porque ¿de qué me sirve yo tener 100, 200 y no tengo nada en contra de esto? Porque lo uno tiene que evidenciar lo otro. Pero ¿de qué me sirve tener 1000 personas reunidas en un lugar si no saben para qué fueron escogidas de parte de Dios? Entonces, necesitamos entender, y los discípulos lo pudieron entender. ¿Sabe qué entendieron ellos? Fuimos llamados para servir a Dios. Fuimos llamados para expresarlo a Él. Esto significa que la responsabilidad del discipulador no termina con llevar a una persona a una congregación. O sea, el trabajo nuestro no solamente es llevar a que alguien se congregue y participe de la salvación, sino que nuestro trabajo también es ayudarle a que esta persona pueda crecer y pueda madurar en la vida de Cristo. No en la vida cristiana, que es muy diferente, en la vida de Cristo. Jesús no dijo solamente traigan personas para que se congreguen y para que participen de la salvación. Él enseñó claramente, nos dio una orden y nos enseñó para que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Para esto fuimos escogidos, para guardar aquello que Él nos mandó a nosotros. En la iglesia hay discípulos, pero también hay oyentes que no son discípulos. Es increíble. En la iglesia hay discípulos, pero también hay creyentes que no son discípulos. Miren, los oyentes pueden ser movidos a escuchar a un pastor por múltiples motivos, pero sin adquirir ningún compromiso. Y de esto hemos hablado. Creo que una vez enseñé acerca de la diferencia entre un creyente y de un discípulo. No sé si recuerdan. Y les daba el ejemplo que les voy a dar a continuación, como para que se lo graben. Recuerdan, no sé si ustedes se acuerdan, de un granjero que tenía varios animales. Y el granjero estaba cumpliendo años. Y la gallina, como siempre, quería celebrar el cumpleaños a su amo. Y llama al cerdo y le dice, tengo una propuesta
para celebrar el cumpleaños a mi amo, a nuestro amo. Vamos a prepararle un buen desayuno. Y le dice el cerdo, ¿y qué le vamos a preparar? Y dice, vamos a prepararle huevos con tocineta. ¿Qué le implicaba poner a la gallina? El huevo. ¿Y qué le implicaba poner al cerdo? Su vida. Su vida. Para muchos es fácil decir ser hijos de Dios, pero no están dispuestos realmente a poner su vida por causa de su propósito. Y que esta palabra a veces no es tan... Esta palabra que aprendemos, a la gente a veces no le gusta, porque el vivir a Cristo es un morir constante. Wow, tremendo. El vivir a Cristo es un morir constante. Y es cierto, a muchos no les gusta. A muchos les encanta oír un evangelio donde les digan, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, el trabajo que quieres, te van a pagar el doble, el carro que quieres. Es más, ve a un concesionario, escoge el carro, tócalo, písalo, úngelo, échale aceite, ¿sí? Le mueven las emociones, pero cuando le hablan de vivir a Cristo, de reproducir su vida de manera natural, como que a ellos esto no va con ellos. Y mire, vuelvo, repito, como pasó con la gallinita y el cerdo. Muchos son movidos a escuchar un mensaje, pero no adquirir ningún compromiso. Hacer la obra del Señor requiere de obreros voluntarios, no solamente de asistentes congregados. Nosotros, junto con mi esposa, tenemos un compromiso, una asignación de parte del Señor, y es dar a conocer lo que de Dios hemos conocido y hemos aprendido. Esto a veces nos implica irnos a un lugar, invertir finanzas para seguir aprendiendo, invertir finanzas para ir a otro lugar. Y ese es el resultado de ¿qué? De que nosotros hemos entendido que lo que Dios nos ha dado es para precisamente servirle a Él. Recordemos, y lo digo con respeto, no tengamos mentalidad de gallina, que solamente digamos haga, pero no se involucra. Solo los discípulos, realmente los verdaderos discípulos, llegan a identificarse plenamente con su maestro. Jesús, cuando se dedicó a formar en esos 3 años y medio a sus discípulos, Él era consciente de que el tiempo de Él era limitado. Pero fue claro que para que ellos pudiesen ser efectivos, necesitaban la vida del Espíritu primeramente en ellos. Por eso les dijo, no hagan nada hasta que primero venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero estoy plenamente convencido que si usted ha nacido de nuevo, usted tiene la vida del Espíritu. Y como tiene la vida del Espíritu, quiere decir que usted está capacitado para servir a Dios. Y servir a Dios no solamente tiene que ver con ir, coger una Biblia y hablar de Dios, sino que tiene que ver con manifestar la vida que de Cristo a usted le ha sido impartida. ¿Y dónde manifiesta esa vida? En el lugar de trabajo, donde usted estudia, en su casa, donde quiera que va. Manifiesta. Eso es expresión de vida. ¿Cuál es el anhelo ardiente de la creación? El aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación no es un evento excepcional que venga de arriba hacia abajo, sino que de abajo comienza a expresarse la luz que cada hijo de Dios porta. Las tinieblas operan y avanzan y crecen en la medida que los que somos luz nos quedamos quietos. Necesitamos nosotros como hijos de Dios comenzar a entender que debemos ser esas antorchas que alumbramos, que no nos apaga ninguna circunstancia, que ningún viento
nos apaga a nosotros. No porque no haya vientos, no porque no haya circunstancias difíciles, las hay, pero eso a nosotros no nos define. Jesús lo dijo claramente, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Jesús jamás le dijo a sus discípulos que no iban a padecer persecución. Les habló claramente de la persecución que tenían que enfrentar. Pero Jesús sabía que esa persecución iba a producir una manifestación gloriosa de Dios en ellos. Es más, si ustedes se dan cuenta, cuando la iglesia cuando la iglesia padecía persecución, la iglesia se esparcía y el nombre de Cristo era dado a conocer a otros lugares. Avanzaba más. Avanzaba, crecía. La iglesia que trastornó un imperio no fue una iglesia que se reunió en cuatro paredes. La iglesia que trastornó un imperio fue una iglesia que salió de las cuatro paredes, que sabía que donde quiera que iba podía llevar la luz que de Dios había recibido. La manifestación presente de la vida eterna que está en Él necesita ser dada a conocer por medio de nosotros. Y obviamente, a la par del conocimiento de Cristo, que se va adquiriendo nuevamente, diariamente a través del discipulado, también el creyente aprende a descubrir cuáles son los dones que Dios le ha dado para que desarrolle su propósito aquí en la tierra. Y cuando hablo de su propósito, no hablo del propósito de Él, sino del propósito de Dios. En la medida que nosotros vamos adquiriendo conocimiento de parte de Dios, vamos descubriendo cuáles son los dones que de parte de Dios hemos recibido. Y esto, mire, voy a decirlo, y los que me han escuchado, creo que yo continuamente hablo de esto. Muchos llevan años de conocer al Señor, pero ignoran los dones que tienen y la razón por la cual fueron escogidos de parte de Dios. Yo le insto de parte del Señor que usted pueda conocer con exactitud, que pueda saber cuál es el don que Dios a usted le dio. Y de acuerdo a ese don, comience a caminar en obediencia. Y eso va a producir una manifestación gloriosa de Dios por medio de su vida para que otros puedan conocer a Dios. Hay dones, hay talentos y hay habilidades. Los dones, ¿dónde podemos encontrar acerca de los dones? 1 Corintios capítulo 12. Habla acerca de los dones espirituales. Hay dones espirituales que habla 1 Corintios capítulo 12. Hay dones ministeriales que son muy diferentes, que habla Efesios capítulo 4. Dones espirituales, primeramente, que son 1 Corintios capítulo 12. Allí podemos leer cuáles son los dones espirituales. Y en oración podemos decir al Señor, ¿qué don yo tengo o qué puedo discernir de parte de Dios? ¿Qué don tengo para ser efectivo de parte del Señor? Luego, los dones ministeriales. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, habla de los dones ministeriales. Pero hay otros dones que son motivacionales u operacionales, que habla Romanos capítulo 12. Dones operacionales. Y cada uno de ellos son dados, los dones operacionales dados por Dios, los dones espirituales dados por el Espíritu y los dones ministeriales dados por el Hijo, por Cristo. La Biblia lo dice. Esto es algo que necesitamos entender como iglesia. Repito, Jesús
viene a la tierra a llevar a cabo una asignación divina, no un programa humano. Decide formar 12 discípulos y reproducir en ellos el propósito que Dios le comisionó aquí en la tierra. Nosotros necesitamos pasar de ser solamente oyentes a ser verdaderamente discípulos y luego comenzar a ser esos discípulos apostólicos del reino, que donde quiera que vamos podemos llevar una palabra clara, una palabra bien trazada de parte de Dios. No estamos para entretener a la gente, estamos para ser edificados, y esto no anula nuestra esencia como seres humanos. Nos divertimos, nos gozamos, pero tenemos claro cuál es nuestro objetivo o hacia qué le estamos apuntando. Y la dinámica de discipular está envuelta en varias cosas. Presencia personal. Vuelvo y repito, gracias a Dios por esos medios, pero se necesita pasar tiempo con aquella persona que nos instruye de parte del Señor. Necesitamos pasar tiempo. No las sabemos todas. Mire, voy a decir algo con respeto, lo digo, y no está mal que usted escuche al predicador que quiera. Pero lamentablemente podemos tener muchos mentores, pero si nosotros no tenemos una persona cercana que nos instruya, que nos enseñe, pueden haber muchas confusiones en nuestra mente. Porque uno dice una cosa, otro dice otra, ¿y quién las aclara? Es la pregunta. ¿Quién nos aclara todo lo que estamos escuchando? Cuando nosotros tenemos dudas, vamos a aquella persona que nos instruye. Venga, una preguntita, yo escuché esto, me parece esto, pero ¿cómo puedo trazar bien lo que ellos han compartido? Perdón. ¿Cómo puedo trazar bien lo que ellos han compartido o lo que ellos están enseñando? No con la intención de juzgarles. Ojo, no con la intención de señalarles o menospreciarles, sino entendiendo que nosotros necesitamos ser claros y precisos en lo que nosotros estamos enseñando. Ninguna persona puede decir que tiene una verdad absoluta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos caminando precisamente en ese proceso de aprender y conocer a Cristo. Lo que yo no sé, lo sabe otro. Y el conocimiento del otro alumbra la ignorancia del conocimiento que yo pueda tener. He aquí la importancia de aprender a escuchar a otros y de aprender de otros. Por eso hablamos del discipulado, es una dinámica presencial. Es una dinámica también donde tiene que ver con actitudes, que tiene que ver con aquello que yo estoy recibiendo o estoy aprendiendo de otra persona. Mire, voy a decir algo y espero no ser malinterpretado. Cuando nosotros vemos a una persona en un púlpito, detrás de una cámara, la podemos ver como la que gran inmaculada que es, el gran santo, el gran hombre de Dios. Pero cuando tenemos cercanía, nos damos cuenta de algo, que es eso, un hombre de Dios, no más. Pero como hombre puede tener sus falencias, puede tener sus debilidades. Y esto me lleva a mí a ser consciente. Mire, yo he aprendido algo, que nosotros no podemos endiosar a ningún hombre porque sea un ministro del Señor. No lo podemos enaltecer, mejor dicho, lo mejor para este hombre. Son hombres comunes y corrientes, los honramos por causa de su llamado. Pero que nosotros estemos pensando en endiosar a alguien, cuidado. Porque cuando tenemos cercanía, nos damos cuenta que también son humanos, que son frágiles, que también se duelen, que pasan por situaciones difíciles, que se enferman. Y esto deja ver, digamos, cómo la grandeza de Dios fluye en vasos de barro.
Increíble. Y eso es muy bonito. Yo no juzgo a una persona cuando esté pasando por un momento difícil. Al contrario, es allí donde podemos decir, como cuerpo, necesitamos unirnos para hacer, como dicen, esa conexión de edificación y de una u otra forma poder sumar a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces, presencia, actitudes y acciones. Usted va a poder hacer lo que vea de su maestro, de su mentor, de su pastor. No estoy hablando de que viva con él, pero cuando usted tiene cercanía, puede darse cuenta qué es lo que él hace. Yo no le puedo decir a alguien, enseñe, cuando yo no me tomo el tiempo de enseñar. Yo no le puedo decir a alguien, haga, si yo primero no hago. Yo no le puedo decir, sirva, si yo primero no estoy sirviendo. Yo no le puedo decir a otro, honre, si yo primero no estoy honrando. Es ilógico decir una cosa y hacer otra. Si nosotros continuamente, y lo digo, hablamos de hacer algo para Dios, es porque nosotros hemos entendido lo que significa esto. Como decía mi esposa, entre más conocimiento vamos teniendo de Dios, más interés vamos perdiendo por las cosas de este mundo. Menos pasión vamos a tener por las cosas de este mundo. Pero eso es algo espontáneo. Sí, claro. Nosotros solo tenemos que tener la intencionalidad de acercarnos a lo que el Señor nos dejó, a las enseñanzas, a la iglesia, a la comunión con Él, pero que es algo, y espontáneamente, pues, todas las cosas van perdiendo sentido, porque ya la naturaleza que ahora nos gobierna nos permite actuar y vivir de una forma diferente. No es algo como leyes, normas, sino es como algo espontáneo. Natural. Natural. Así es. Mire, repito, necesitamos tener presencia, cercanía. Necesitamos entender de que esto tiene que ver con actitudes, de que tiene que ver con acciones, pero también tiene que ver con palabras. Lo que usted escucha, de otro, usted lo reproduce. Mire, si ustedes se dan cuenta algo, cuando Jesús fue llevado al pretorio para ser flagelado, el lugar donde estaban los discípulos, al patio donde iban a ser condenados, enjuiciados, ponle cuidado, cuando Jesús fue llevado allá, dice que Pedro caminaba por entre la gente y comenzaron a decir las personas que decían, que era de él. Usted es uno de ellos. ¿Y cómo se dieron cuenta que era uno de ellos? Por su forma de... Por sus palabras. Porque hablas como él. ¿Y qué hizo él para confundir a los que le estaban diciendo eso? Comenzó a maldecir. Comenzó a maldecir. Mire, si hay alguien, y se lo voy a decir esto, entre más usted cercanía tenga con un hombre de Dios, más va a aprender a hablar como ese hombre. Así de sencillo. Y no es que sea una copia, sino que las palabras se pegan. Jesús hablaba y Pedro replicaba lo que de su maestro escuchaba. Tanto así, no sé si a ustedes les pasa esto, no, hay personas que son muy esto, que se van a un país o se van a otro departamento y con el tiempo comienzan a hablar como se les pega el acento. Y si se van para Medellín y duran 2 días y llegan aquí a la capital y empiezan, ¿qué más hombre? ¿Qué más hombre? O sea, llegan hablando paisa.
Obviamente, pues tampoco debe ser, pero es un ejemplo. Entre más tiempo usted esté con esta persona, más va a aprender a hablar como ella. Por eso necesitamos tiempo de pasar con personas que realmente nuestra forma de hablar sea diferente. Alguien me ha dicho a mí, es que a mí la verdad me es difícil dejar de decir tal cosa. Esto no se trata de que yo trate de dejar, eso se trata de simplemente que yo necesito desarrollar algo por naturaleza y por naturaleza se va reproduciendo en mí. Pues lo que yo más le ponga prioridad ante eso. Mire, debemos reconocer que nuestro objetivo ministerial no es ingeniar actividades religiosas o emotivas para congregar personas, sino mantener una dinámica saludable y objetiva para ser discípulos. Eso es nuestro enfoque. Hacer discípulos. Que cada persona pueda entender eso. Amor, me regala la hora porque estoy aquí, no veo la hora y yo me emociono mucho. 9:58. 9:58. Ok, ya vamos a terminar con esto. Sí, vamos a terminar. Entonces, entendamos, somos colaboradores de Dios. Y en ese colaborar de Dios, nosotros de una u otra forma engendramos, nace, crece y desarrollamos la vida del Espíritu en nosotros y de nosotros en otros. En ese conocer a Dios, la vida del Espíritu nace, crece y se desarrolla, pero también se reproduce en otros. Hay una, no sé cómo se le llama, dentro de la parte donde ese proceso evolutivo, no sé si se le podría decir así, nacer, crecer, reproducir y morir, que le llaman el ciclo de la vida. Nace, crece, se reproduce y muere. Pero para nosotros como hijos de Dios hay algo mucho más que eso. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y desarrollamos vida. Que aunque nosotros muramos, esta vida sigue adelante. Esta vida sigue adelante. Por eso la importancia de poder entender y permitir que continuamente nosotros podamos aprender a tener cercanía con otras personas. Conocer a Dios y no entender su propósito es como tener un buen vehículo o tener un buen celular, pero no darle el uso apropiado. Y lo digo con respeto. Hay personas que pueden tener el celular de última gama y lo único que saben es llamar y colgar. No más. ¿Por qué? Porque no se toman el tiempo de mirar para qué es cada cosa. Entonces, les digo, de parte del Señor necesitamos ser formados, necesitamos ser discipulados para ser comisionados de una forma efectiva de parte de Él. Amén. Vamos a orar entonces. Ya saben, si tienen dudas, preguntas o inquietudes, con mucho gusto nos las pueden hacer saber, hacer llegar, pueden preguntarnos sin ningún inconveniente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gracias a ti, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, llegar a diferentes lugares por medio de estos medios, Señor. Oramos para que donde quiera nos vean, nos escuchen, Señor, y aún los que están aquí presentes, podamos entender cada día que la buena obra que tú has comenzado en nosotros, la perfecciona hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, por una iglesia entendida que ama, Señor, y valora lo que es el llamado tuyo, Dios. Queremos vivir para ti, queremos honrarte, queremos servirte, Señor, no de una forma mística o religiosa, sino de una forma real, como hijos tuyos, Señor, que alumbran, Dios mío, no con una luz propia, sino con una luz que procede de ti, Señor. Que donde quiera que vayamos, podamos expresar la vida de tu Hijo, Señor. Padre, gracias por amarnos, por bendecirnos. Gracias porque en ti nuestra vida está completa, Señor. Tú eres nuestro bien, tú eres la perfecta voluntad de Dios para nosotros y Cristo. Eres tú, Señor.
Padre, gracias te damos a ti. Bendecimos cada persona que nos escucha, Señor. Oramos por ella, Señor. Aquella persona que necesita de parte tuya ver una respuesta, Señor. Oramos para que en ella, Señor, haya un pleno conocimiento de tu perfecta voluntad, Señor, y que en ella se geste la vida de tu Espíritu, Señor, para que de esta forma puedan vivir como es digno de ti, Señor. Oramos por milagros, Señor, de sanidad, por salud, Señor, por quienes nos ven, por los presentes, Señor. Oramos, Señor, para que en todo tiempo podamos manifestar la verdad y la vida de Cristo, Señor. Gracias te damos a ti. Te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Un saludito entonces para aquellas personas que nos ven. Saludito allá para Diana, allá Silvania, para Edison. Un saludito para Karen, para Wilson. También les amamos, les enviamos muchos saludos. Y recordemos, necesitamos continuamente ser formados para ser discipulados. Y de esta forma poder ser comisionados en lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Les enviamos un abrazo, un saludo muy especial y muchas bendiciones. Hasta luego.